Los aplausos atronadores a mi alrededor eran atronadores, pero lo único que podía oír era el sonido de mi corazón rompiéndose en un millón de pedazos. Allí estaba yo, de pie frente a 300 personas en la ceremonia anual de premios de la empresa, sosteniendo un micrófono que de repente parecía pesar 1000 libras, mirando fijamente a la mujer que creía conocer. Emma estaba sentada en la tercera fila, justo donde le había pedido que se sentara para que pudiera verme recibir el premio al joven emprendedor del año, el premio por el que había trabajado 18 horas al día, el premio que se suponía que sería nuestro momento, el mío y el suyo. Pero en lugar de la sonrisa de orgullo que esperaba, en lugar de las lágrimas de alegría que había imaginado, ella estaba sonriendo con suficiencia, sonriendo de verdad, y no estaba sola. El chico a su lado, alto, con el pelo perfectamente peinado, con un traje que probablemente costaba más que mi alquiler, tenía la mano apoyada en su muslo, su mano en el muslo de mi novia, en la ceremonia donde me honraban por construir algo de la nada, por abrirme camino desde un niño que creció en un parque de caravanas hasta alguien que importaba. Damas y caballeros, el presentador decía a lo lejos, demos otro aplauso a Jake Morrison, cuya innovadora aplicación ha revolucionado el marketing de las pequeñas empresas. Pero no oía nada. Veía a Emma inclinarse hacia este desconocido, susurrándole algo al oído que lo hizo reír. Veía sus dedos entrelazarse con los de él mientras mi discurso de aceptación, el que había practicado cientos de veces frente al espejo, el que iba a agradecerle por creer en mí, moría en mi garganta. ¿Conoces esa sensación de cuando estás soñando y de repente te das cuenta de que es una pesadilla, pero no puedes despertar? Eso es exactamente lo que era, excepto que estaba completamente despierto, de pie bajo luces brillantes, con cientos de ojos sobre mí, y la mujer a la que planeaba proponerle matrimonio el mes que viene me estaba humillando públicamente. Lo peor es que me vio mirándola. Nuestras miradas se cruzaron a través de ese mar de mesas redondas decoradas con centros de mesa baratos y flores artificiales, y en lugar de apartar la mirada, en lugar de mostrar siquiera un atisbo de vergüenza o arrepentimiento, su sonrisa se ensanchó como si quisiera que la viera, como si ese fuera el objetivo. No recuerdo haber bajado del escenario, no recuerdo haber devuelto el micrófono ni haber murmurado alguna excusa sobre estar abrumada. Lo siguiente que supe fue que estaba de pie en el pasillo lateral del hotel, con el premio aferrado en la palma sudorosa, tratando de respirar. 3 años. 3 años juntos. 3 años de trabajar hasta el cansancio mientras ella se quejaba de que ya no tenía tiempo para ella. 3 años explicándole que todo esto era por nosotros, por nuestro futuro, que una vez que el negocio despegara, tendríamos todo lo que siempre habíamos soñado. Nunca me escuchas, Jake, solía decir normalmente mientras yo estaba encorvado sobre mi portátil a medianoche, respondiendo correos electrónicos de clientes. Estás tan concentrada en tu preciada aplicación que olvidas que existo. Y quizá tenía razón, quizá la había estado descuidando, pero esta no era la solución. Así no se maneja la sensación de abandono. No llevas a otro hombre al momento más importante de tu novio y te aseguras de que te vea con él. Seguía allí de pie, mirando la horrible alfombra del hotel, cuando alguien se aclaró la garganta detrás de mí. Fue una escena impresionante. Me giré, esperando ver a algún colega o contacto de negocios, tal vez alguien que quisiera felicitarme o preguntarme sobre oportunidades de colaboración. En cambio, me encontré mirando a una mujer que nunca había visto. Tendría quizás mi edad, con el pelo oscuro recogido en un moño despeinado y un sencillo vestido negro que de alguna manera parecía más elegante que todos los vestidos de diseñador del salón principal. Lo siento, ¿te conozco?, pregunté, intentando recomponerme. Rachel Chen, dijo, extendiendo la mano. Soy fotógrafa de Business Weekly. Estaba aquí para cubrir la ceremonia de premios. Hizo una pausa, observándome el rostro con esos ojos marrones increíblemente perspicaces, y no pude evitar notar que tu discurso de aceptación se había interrumpido. Solté una risa amarga. Sí, bueno, a veces la vida tiene otros planes. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó, y había algo en su voz, no lástima, ni curiosidad, solo genuina consideración que me hizo considerarlo. No era el momento ni el lugar, dije, mirando al salón de baile donde podía oír que la ceremonia continuaba sin mí. Hay una cafetería tranquila al otro lado de la calle, dijo Rachel. A veces hablar con un desconocido ayuda más de lo que crees. Debería haber dicho que no, debería haber vuelto allí, mantener la cabeza alta y fingir que nada había pasado. Pero la idea de volver a esa sala, de ver a Emma todavía sentada allí con su nuevo novio, de tener que sonreír, estrecharle la mano y fingir que mi mundo no se había derrumbado, ya sabes, dije, aflojándome la corbata. Me vendría bien un café. La cafetería era uno de esos sitios abiertos las 24 horas con cabinas de vinilo desgastado e iluminación fluorescente que hacía que todos parecieran un poco muertos. Encontramos una cabina en un rincón, lejos de los pocos clientes nocturnos, y me encontré contándole todo a esta completa desconocida. Le conté cómo Emma y yo nos conocimos en la universidad, cómo ella estudiaba historia de arte mientras yo me esforzaba
trabajaba en negocios y tenía 3 trabajos aparte tiempo, cómo solía dejar notitas adhesivas en mis libros de texto con mensajes de ánimo y juegos de palabras horribles que de alguna manera siempre me hacían sonreír aunque solo tuviera 2 horas de sueño. Fue la primera persona que creyó en mí, dije, fijando la mirada en mi taza de café, como si tuviera todas las respuestas. Cuando le dije que quería montar mi propia empresa, cuando todos decían que estaba loca por haber abandonado el máster, ella dijo que era valiente. ¿Qué cambió?, preguntó Rachel en voz baja. Supongo que lo hice yo, o quizá las dos. Me pasé las manos por el pelo, probablemente arruinando el peinado que estaba perfeccionando durante 20 minutos esa mañana. La aplicación empezó a despegar hace un año más o menos. De repente trabajaba todo el tiempo, viajaba para reuniones, me perdía cenas y citas y todas las pequeñas cosas que antes nos importaban. Pensé en todas esas peleas que habíamos tenido los últimos meses. Emma acusándome de preocuparme más por mi éxito que por nuestra relación. Yo defendiéndome diciendo que todo lo que hacía era por nosotros, ninguna de las dos escuchándonos realmente. Empezó a distanciarse. Continué. Dejó de dejar notitas adhesivas, dejó de preguntarme cómo me había ido el día. Cuando intentaba darle buenas noticias sobre el negocio, simplemente asentía y cambiaba de tema. Me repetía que era temporal, que una vez que las cosas se calmaran, volveríamos a ser como antes. Pero no era temporal, observó Rachel. Al parecer no. La miré. Esta mujer no tenía por qué quedarse sentada escuchando mis problemas. Esta noche descubrí que la distancia en realidad significaba ver a alguien a mis espaldas, alguien que probablemente tenga tiempo para llevarla a restaurantes elegantes y escapadas de fin de semana. Rachel se quedó callada un momento, dando vueltas a su taza de café sobre la mesa. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cuándo fue la última vez que Emma y tú tuvieron una conversación de verdad? No sobre logística, serarios o quién iba a recoger la compra. Una conversación de verdad. La pregunta me dio un puñetazo en el estómago, porque no me acordaba. Sinceramente no me acordaba la última vez que nos sentamos a hablar de verdad durante horas como solíamos cuando empezamos a salir. No me acuerdo, admití. ¿Y cuándo fue la última vez que hicieron algo juntos que no estuviera relacionado con tu negocio? O con que ella lo apoyara, otro puñetazo, otro espacio en blanco donde debería haber un recuerdo. Mira, dijo Rachel, inclinándose ligeramente hacia adelante. No estoy defendiendo lo que hizo esta noche. Llevar a otro chico a tu ceremonia de premios fue cruel, sin importar lo que estuviera pasando entre ustedes. Pero parece que dejaron de verse en algún momento. Quería discutir con ella para defenderme, para explicarle todas las razones por las que mi comportamiento estaba justificado. Pero sentado allí, en aquella cafetería con luz fluorescente, todavía con el traje de mono de la ceremonia, me di cuenta de que quizá tuviera razón. Pensé que estaba construyendo nuestro futuro, dije en voz baja, pero quizá solo estaba construyendo el mío y asumiendo que ella querría formar parte de él. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, dijo Rachel con una sonrisa triste. Créeme, sé algo de eso. Nos sentamos en un cómodo silencio un rato, escuchando el zumbido de la cafetera y las conversaciones tranquilas de los demás clientes nocturnos. Afuera, la ciudad seguía viva con su habitual energía de lunes por la noche. Gente volviendo a casa del trabajo o saliendo de bares, todos viviendo sus propias historias complicadas. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente. Ahora decides qué tipo de persona quieres ser, Rachel dijo. Que puedes volver a tu apartamento, bloquear su número y fingir que los últimos 3 años nunca sucedieron. O puedes descubrir que has aprendido realmente de esto y usarlo para hacerlo mejor la próxima vez. ¿Habrá una próxima vez?, pregunté. Y no me refería solo a las relaciones. Siempre hay una próxima vez, dijo. La pregunta es si estarás listo. Para cuando salimos de la cafetería, eran casi las 2 de la mañana. Rachel me acompañó de vuelta al hotel donde se había celebrado la ceremonia, donde mi coche seguía aparcado en el aparcamiento, que ahora estaba casi vacío salvo por unos pocos vehículos dispersos. Gracias, dije al llegar a mi coche, por escucharme, o sea, no tenías por qué hacerlo. A veces todos necesitamos que alguien nos vea, dijo simplemente, sobre todo cuando nos sentimos invisibles. Sabía que hablaba de algo más que de esta noche, y me pregunté cuál sería su historia. ¿Qué la había traído a esa cafetería a medianoche dispuesta a escuchar los problemas de una desconocida? ¿Te volveré a ver?, pregunté, y al instante me sentí estúpido por preguntar. Quizás, dijo con una sonrisa que parecía contener promesas que aún no entendía del todo. La ciudad es más pequeña de lo que crees. La vi alejarse hasta que desapareció por la esquina y luego me quedé sentado en el coche un buen rato antes de arrancar el motor. El premio seguía en el asiento del copiloto. Aquello por lo que tanto había trabajado ahora se sentía vacío y sin sentido. Pero mientras conducía a casa por calles vacías, pasando junto a edificios donde otras personas vivían sus propias vidas complicadas,
llamadas, me di cuenta de que algo había cambiado. El dolor seguía ahí, agudo, inmediato y real, pero debajo había algo más, algo que se sentía casi como alivio. Quizá Rachel tenía razón, quizá esto era solo el final de una historia y el comienzo de otra. Y quizá, solo quizá, la siguiente historia sería mejor. Solo tenía que descubrir cómo escribirla. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Emma. Sentía el peso de 300 pares de ojos observando mi humillación. Todo se desarrollaba en tiempo real. A las 6 de la mañana, desistí y preparé café con manos temblorosas. Mi teléfono había estado vibrando toda la noche. 17 llamadas perdidas de Emma, 43 mensajes de texto que no me atreví a leer y un puñado de notificaciones de colegas, probablemente preguntándose por qué había desaparecido de mi propia ceremonia de premios. Lo puse boca abajo sobre la encimera e intenté fingir que no existía. Pero la realidad se hace paso a la fuerza, ¿no? Llamaron a mi puerta a las 7:30 de la mañana, suavemente pero insistentemente. Por un instante pensé que podría ser Rachel, aunque no tenía ni idea de cómo sabría dónde vivía. En cambio, cuando abrí la puerta, encontré a mi mejor amigo, Tyler, ahí de pie con 2 tazas de café y esa expresión que decía que ya lo había oído todo. ¿Una noche difícil?, preguntó, empujándome para entrar en el apartamento. ¿Cómo te fue? Me llamó Emma a medianoche llorando, dijo Tyler, entregándome uno de los cafés. Dijiste que habías reaccionado exageradamente al verla con una amiga en la ceremonia. Quería saber si había hablado contigo. Me reí, pero me salió una risa dura y amarga. Una amiga, ¿no? ¿Mencionó dónde estaba la mano de esta amiga durante mi discurso de aceptación? El rostro de Tyler se ensombreció. No, omitió esa parte. Me observó un momento. Te ves fatal, tío. Te sientes peor de lo que te ves. Me dejé caer en el sofá, el mismo sofá donde Emma y yo veíamos películas todos los domingos, donde ella se acurrucaba a mi lado y discutíamos sobre si estábamos viendo sus comedias románticas o mis películas de acción. Ahora simplemente se sentía vacío. Dime qué pasó de verdad, dijo Tyler, acomodándose en la silla frente a mí. Así que lo hice. Le conté sobre la ceremonia, sobre haber visto a Emma con ese tipo, sobre la sonrisa burlona y la mano en su muslo, y cómo me miró como si quisiera hacerme sufrir. Tyler escuchó sin interrumpir, apretando la mandíbula con cada detalle. Dios mío, Jake, dijo. Cuando terminé, eso no es solo hacer trampa, es sádico. ¿Pero lo es?, pregunté, sorprendiéndome con la pregunta. O sea, quizá me lo merecía. Quizá fui un novio tan terrible que esta era su forma de vengarse. No hagas eso, dijo Tyler con brusquedad. No justifiques a Emma. Incluso si fueras el peor novio del mundo, que no lo eras, hay maneras de lidiar con eso. Maneras adultas. Esto era simplemente cruel. Mi teléfono vibró una y otra vez. Tyler lo miró, luego a mí. Tienes que lidiar con esto, dijo. No puedes ignorarla para siempre. ¿Por qué a mí? Pero aún así, mientras lo decía, supe que tenía razón. Emma y yo compartíamos demasiada historia, demasiadas partes entrelazadas de nuestras vidas como para fingir que no existíamos. Teníamos un contrato de alquiler juntos, cuentas bancarias compartidas. Sus cosas estaban esparcidas por mi apartamento como migajas de pan que marcaban el camino de nuestra relación. El zumbido paró y volvió a empezar de inmediato. Tyler cogió el teléfono. No, dije rápidamente. Entonces, hazlo tú. Miré el teléfono como si fuera una serpiente. Finalmente, lo cogí y miré la pantalla. El mensaje más reciente decía: Jake, déjame explicarte. No es lo que piensas. Nunca es lo que pensamos, ¿verdad?, murmuré, mostrándole el mensaje a Tyler. Clásico, dijo. Luego te dirá que solo son amigos, que solo pasó o que es mi favorito. No significaba nada. Como si estuviera en la sala de emergencias, mi teléfono vibró con otro mensaje. Solo es un amigo del trabajo. Está siendo dramático. Tyler y yo nos miramos. Lo dije, dijo con gravedad. Pero aquí está lo que me corroía. El pensamiento que me había estado dando vueltas en la cabeza desde que salí de aquella cafetería con Rachel. ¿Y si Emma tenía razón en una cosa? ¿Y si había estado tan concentrado en construir mi imperio que me había olvidado de construir nuestra relación? Pensé en los últimos meses. Pensé de verdad en ellos. ¿Cuántas veces me había perdido de cenas por llamadas de clientes? ¿Cuántos fines de semana había pasado enterrado en mi laptop mientras Emma se sentaba sola al otro lado de la sofá? ¿Cuántas veces había intentado decirme algo importante para que yo le prestara la mitad de mi atención mientras revisaba correos? No era un buen novio, dije en voz baja. Tyler respondió de inmediato.